Bien, en esta ocasión quiero hablar un poco sobre la legítima defensa y qué nos dice nuestro código penal. Los conceptos que voy a utilizar salen del Manual de Derecho Penal que fue organizado y creado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bien, tenemos como primer punto importante que toda legítima defensa debe ser racional. Se nos dice que sea idónea para repeler y neutralizar la agresión. Esto es lo que debe buscar una legítima defensa. La idoneidad del medio empleado cumple una función relevante para limitar la forma en que se lleva a cabo la defensa. No se pierde idoneidad si se logra impedir la agresión. Incluso después de los hechos se puede considerar legítima defensa. Como otro punto tenemos que sea lo menos lesiva posible. Toda legítima defensa busca no acabar con el agresor, sino evitar que los hechos se den o evitar que el objetivo que tiene mi agresor no se cumpla como tal, pero cuidando, como quien dice, ambas vidas, ¿no? Dice que aquí el manual coloca un ejemplo de una agresión con alguien que porta un arma. Se dice que ante una inminente agresión se deberá disparar al aire, haciendo como una advertencia, ¿no?, hacia mi agresor. Supongamos que sea mi caso, disparo al aire, con eso el agresor debe irse, pero si no, si mi agresor continúa buscando su objetivo, tengo que dispararle a las piernas. Y si mi agresor continúa, y ya sea que saque un arma o yo me vea en peligro, ya debo disparar mortalmente. Pero una buena legítima defensa siempre debe evitar la agresión mortal. También tenemos como uno de los puntos dentro del manual que la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido. Tenemos este segundo elemento de la legítima defensa: impide que se beneficie de ella quien ha ocasionado o provocado de manera suficiente la agresión. No podrá actuar en legítima defensa quien golpea y agrede primero. Esto lo podemos entender por el hecho de que una persona que moleste, fastidia a otra persona, y esa persona que se sienta fastidiado agrede a esa persona, la persona agredida no puede justificar una legítima defensa si me ataca posteriormente. Supongamos que sea yo el caso. Si alguien me molesta, yo reacciono porque es una molestia sistemática, una molestia que lleva rato, y yo reacciono ante esa molestia. En caso del bullying, lo podemos poner, y esa persona hacia mi agresión me agrede, esa persona no puede disponer una legítima defensa, porque sistemáticamente yo debería comprobar de que yo sufrí de bullying. Aquí otro ejemplo que ponen también en el manual es las personas que sufren violencia doméstica. Supongamos una mujer que es agredida por su esposo por muchos años. Esa mujer decide defenderse y qué sé yo, le tira un plato encima, y luego su agresor, su esposo, le da con un bate en la cabeza y le revienta la cabeza. Y cuando llega la policía, ese esposo dice: no, yo me defendí, ella me atacó con un plato primero. La mujer tiene el derecho y el deber de decir: yo me defendí ante su agresión sistemática por años, que sería la violencia doméstica psicológica, podemos mencionar. Bien, como otro punto, la presunción de legítima defensa. Se presume que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que sin su consentimiento ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación.
quiero detallar lo que es legítima, la legítima defensa según el artículo 32 del Código Penal de Panamá, y nos dice así: no comete delito quien actúa en legítima defensa de su persona, de sus derechos o de un tercero o sus bienes, siempre que la circunstancia así lo requiera. La defensa es legítima cuando concurren las siguientes condiciones. Numeral 1 dice: existencia de una agresión injusta, actual o inminente, de la que resulte o pudiera resultar afectado por el hecho. Numeral 2 dice: utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión. Y el numeral 3 nos dice que la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido. Esto es lo que dice el artículo 32 del Código Penal de Panamá. También tenemos que, en efecto, en primer lugar, ingresar a una residencia, morada, casa o habitación sin autorización del titular constituye delito de inviolabilidad de domicilio tipificado en el artículo 161 del Código Penal. Es, por tanto, una agresión injusta que habilita y despliega los actos de defensa. La persona que ingresa a tu hogar automáticamente te da la potestad de tú defenderte y asumir una legítima defensa. Pero ojo, la legítima defensa tiene que ser racional y buscando repeler que el agresor termine su objetivo. Básicamente, si alguien ingresa a tu hogar, tú lo que debes hacer es evitar de que se lleve algo, o evitar que afecte un bien tuyo, o simplemente buscar la manera de que llame a la policía, que se vaya y listo. Pero ¿qué sucede cuando alguien entra a mi hogar, está dentro de mi hogar como tal, y yo me siento amenazado? Esa persona tiene un arma, arma blanca, y yo me siento amenazado yo y mi familia, ¿no? Y yo busqué agredirlo como tal. Si yo agredo a esa persona y esa persona como consecuencia tiene que ir al hospital, tiene que ser atendido y demás, yo pudiera estar en un problema. Pero supongamos algo peor todavía, ¿no? Que yo, sin mediar palabras, dispare y esa persona muere. Básicamente yo me convierto en un objetivo del Ministerio Público. Básicamente yo tengo que defender mi hogar y mi familia, pero si yo agredí de una manera extralimitada según las normas aquí de Panamá, la Fiscalía entra en un conflicto conmigo y yo tengo que justificar esa legítima defensa, y si no la logra justificar, estaríamos hablando de un homicidio. Como ya lo he dicho anteriormente, que busca la ley y que busca la legítima defensa es repeler eso. Si alguien entra a mi casa, buscar la manera que se vaya. Si alguien entra a mi casa, buscar la manera que yo neutralizarlo y llamar a la policía para que ejecuten. Y así sucesivamente, ¿no? Buscar siempre la mejor manera y que sean las autoridades que sean los que determinen el caso, ¿no? Pero supongamos que esa persona me agrede a alguien de mi familia o agarra a uno de mis niños. Yo tengo que buscar el método de poder repeler eso y ponerme en igualdad de condiciones según la agresión que él está. Imaginamos el caso de que él me agrede, yo tengo que buscar la manera de igualar esa agresión. Y como ya se mencionó anteriormente, ¿no? Si se llega hasta el punto de herirlo mortalmente, tiene que haber algo de que yo sienta de que yo voy a perder la vida en ese forcejeo, ¿no? Bien, tenemos que el exceso en la legítima defensa. Dice, hay un exceso en legítima defensa cuando
el medio de defensa empleado es superior al que cuando el medio de defensa empleado es superior al que desde una perspectiva ex ante, en lugar de los hechos, se presenta como razonable, se emplea una arma más lesiva que la necesaria para neutralizar la agresión, o cuando se sigue empleando un medio de defensa después de haber neutralizado la agresión, una vez el agresor esté en el suelo sin posibilidad de atacar. Bueno, básicamente el exceso de legítima defensa sería eso. Si yo neutralizo a esa persona que entró a mi hogar y con todo eso yo sigo agrediéndolo, yo no puedo justificar legítima defensa. Si esa persona entra a mi hogar o hay un conflicto en la calle, no necesariamente tiene que ser hogar, o hay un conflicto en la calle, si esa persona saca un bate y me golpea, yo no puedo sacar un arma y dispararle. Tenemos que igualar condiciones de alguna u otra manera. Yo tengo que tratar de quitarle con lo que me está atacando y atacarlo de igual manera, o en fuerza sea básicamente algo similar. Esto es lo que nos menciona la ley. Si nosotros excedemos, si alguien me golpea, estamos peleando a puños y yo saco un arma, yo no puedo asumir legítima defensa porque me excedí en la manera de defenderlo. Y esto lo menciona el artículo 34 del Código Penal, y es así. En los casos contemplados en este capítulo, cuando el responsable del hecho se exceda de los límites señalados por la ley o por la necesidad, será sancionado con pena que no sea menor de la sexta parte ni exceda la mitad señalada para el hecho punible. Bien, se me pasó mencionar el artículo 161 del Código Penal, que dice: quien entre en la morada o casa ajena o en sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, será sancionado con 55 días multa o arresto los fines de semana o trabajo comunitario. La misma sanción se impondrá al que permanezca en tal lugar contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo. La sanción será de 2 a 4 años de prisión si el hecho es cometido con fuerza en las cosas, o con violencia o con arma, o por 2 o más personas. Esto es lo que nos dice el artículo 161 del Código Penal. Y bueno, básicamente esto es lo que quería desarrollar, compartirles. Hasta aquí este video. Saludos.